La siguiente sesión se llama Investigaciones colaborativas internacionales en contextos electorales y estará a cargo de Joaquín Castellón, de La Sexta de España, también de Óscar Martínez, de El Faro, de El Salvador, y modera Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, a quienes recibimos con un fuerte aplauso. ¿Tú presentaste ya? ¿Voy yo? Ya. Okay. Hola, bueno, muy buenos días todavía. Yo siempre empezando con malas noticias porque me dice Gerardo que tiempo para preguntas no tendremos, pero intentaremos que fluya muy bien la conversación y que poder aprovechar de recoger cosas que también el trabajo diario tenemos sobre estos temas. Este panel es sobre investigaciones colaborativas internacionales en contextos electorales y de hecho estoy con Joaquín Castellón de La Sexta de España, con Óscar Martínez del Faro del Salvador, dos tremendos colegas además que han tenido la historia del Faro, nosotros la conocemos muy bien, Óscar, porque además hay compañeras, está Angélica del Salvador aquí también y lo hemos podido ir siguiendo desde nuestra propia tarea periodística y gremial y hay muchas cosas además que con el periodismo latinoamericano en sí ensarzan mucho. Y Joaquín también ha tenido la oportunidad, además desde su trabajo en La Sexta, de participar en varias investigaciones que tienen este hilo transnacional, que es lo que nos reúne aquí. Uno a veces pensaría cómo iniciar y cómo alentar el periodismo transnacional. Bueno, el crimen, las mafias son transnacionales y la respuesta tiene que ir en ese camino. Y aquí hay periodistas que han participado desde sus redacciones en investigaciones de los papeles de Panamá, Lavajato, para los periodistas que estamos en Perú, ha sido también una experiencia de periodismo colaborativo entre colegas de varias redacciones en América Latina. Y por irnos a casos muy recientes, ¿no? Yo la escuchaba a Andrea en el panel anterior y las conexiones que hay entre diversos actores, pero cuando uno escucha historias como el abatimiento del Mencho en México hace poco más de una semana y luego escucha de, bueno, pero este cártel también tiene conexiones en Perú, es cuando uno dice, bueno, también tenemos que tener conexiones entre los periodistas peruanos y mexicanos para poder contar la historia completa. Así que yo primero quería darles la bienvenida a Joaquín, Óscar. Vamos a tener una primera intervención, quizás de unos 10 minutos, 12 minutos. Voy a tener que ir contando el tiempo para que Gerardo y Zoila no me caigan al cuello. Y si queda alguna opción de poder hacer alguna intervención, porque fluimos bien, la haremos. Así que yo voy a empezar con Joaquín Castellón. Bienvenido, Joaquín. Escuchamos su primera intervención y luego vamos dialogando a partir de ello. Bueno, pues primero de todo, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias además a todos por venir, porque es un lujo estar aquí y después de escuchar algunas de las historias que habéis contado, que a veces en España no las vemos con cierta lejanía porque nos tocan otros problemas y tenemos otras situaciones, lo que hace es generarnos más admiración hacia todo lo que estáis haciendo, cómo lo estáis desarrollando y cómo estáis luchando por el periodismo.
Y además es un orgullo estar con Óscar, al que verdaderamente admiro. Se lo estaba diciendo hace un momento, que me he leído sus libros, que son maravillosos y os recomiendo que los leáis. Así que estoy encantado de estar aquí. Y si estamos hablando de cooperación, yo realmente os quiero animar a cooperar, porque para mí ha sido, como en la investigación, una de las partes más interesantes, divertidas y que más me ha hecho crecer como periodista. Llevo en diferentes proyectos de colaboración, pues desde 2014, 13 o así, en Papeles de Panamá, Pandora, Bahamas, Implant Files, todo tipo de proyectos. Desde que comenzamos con el Consorcio Internacional de Periodistas y éramos muy poquitos periodistas. Yo creo que con Papeles de Panamá al comienzo, no sé si éramos 40 la primera vez que nos reunimos, y luego aquí yo fui creciendo hasta 300 y pico. Y todo desde la teoría, que es un poco lo que estábamos ahora mismo comentando, de que una vez que el crimen actúa de forma global, se salta fronteras y actúa desde cualquier punto, los periodistas también tenemos que intentar actuar de forma global, colaborativa, y es muy difícil. Cuando estaban comentando ahora, por ejemplo, que se podía acceder a la base de datos y saber quiénes son los familiares de alguien o con quién está casado, yo he flipado y he dicho, ¿cómo esto no existe en España y por qué no lo tenemos ya? O sea, porque sería una fuente de información brutal. Y esas fuentes solo las sabe el periodista que está sobre el terreno, el que está trabajando sus historias. ¿Cómo funcionamos en el consorcio? Quizá creo que alguno de aquí ha podido hacer alguna de esas investigaciones, ha podido colaborar, ha podido estar, entonces ya lo sabéis, que es más o menos como si fuera un equipo de fútbol en el que hay un capitán, que suele ser el que ha propuesto esa investigación, a veces por una filtración o a veces porque es un tema que nos parece que puede ser de una relevancia informativa importante. Después es como el capitán del equipo. Luego hay un entrenador, que es el consorcio, que es el que nos dice qué fechas se va a publicar, cómo vamos a trabajar todos conjuntamente, cómo va a funcionar. Y luego ya están los diferentes jugadores, que somos los diferentes periodistas de los países. Periodistas que han sido elegidos habitualmente por confianza también. La filosofía es que de un medio hay veces que no te puedes fiar. Puede cambiar el accionariado, puede cambiar la dirección, puede cambiar, pero de periodistas, de seres humanos a los que miras a los ojos y que además sabes cómo trabajan, sí te puedes fiar, puedes trabajar con ellos. Y luego consiste en trabajar todos como un todo. Es decir, partiendo de la premisa de quién sabe mejor lo que pasa en Italia que un periodista italiano, quién sabe mejor lo que pasa en Venezuela que un periodista venezolano. Entonces, lo que hacemos es poner todo lo que vamos encontrando en común, como si fuéramos una única redacción, que ahora justo le estaba comentando a Óscar que parece que a veces esa redacción es más tu redacción que la redacción en la que estás sentado, porque hay proyectos que, por ejemplo, no sé, Papeles de Panamá, que es como el más clásico. Estuvimos trabajando año y pico sin que nuestra redacción supiera qué estábamos haciendo. Sin que supiera y también que le daba un poco igual, porque nos veía ahí con unos papeles y le parecía que era una persona, gente aburridísima y que no estaba haciendo nada. Entonces, lo que hacíamos era, si encontrabas un nombre que podía interesar a cualquier otro país, se lo enviabas. Para que, oye, creo que esto os puede interesar y he visto esta conexión que podemos trabajar. O, de repente, he visto que esta persona tiene una sociedad con una casa en Marbella con piscina, o de repente tiene un edificio que lo tienen estructurado en diferentes sociedades, que es habitualmente, ya sabéis esto, el método narco, ¿no? De poner un edificio, cada parte del edificio, su yate, todo con diferentes sociedades para que si le pillan una, no caigan todas. Entonces, solo librarse. Y creo que todo esto lo podemos trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto, que a veces te lleva incluso a tener que enfrentarte a tu propio medio por decirnos que yo me he comprometido, he dado mi palabra a este medio, a este periodista, de que esto lo vamos a publicar tal día o que lo vamos a contar así o me están pidiendo que lo hagamos de esta manera. Este es más o menos el planteamiento, que es trabajar como un todo. Y a partir de aquí llegar pues, la parte interesante, que es el trabajo en sí del periodismo y de hacer este tipo de investigaciones, que es ver cómo trabaja el de al lado, que es ver cómo se trabaja en otros países, las fuentes de informaciones que tienen, lo que tu país hace mal en comparación con otros. De repente descubres pues, que, por ejemplo, el mundo se puede dividir, a mí esto me hizo mucha gracia las primeras veces, en tres grandes partes. Cuando nos juntábamos todos, en algunas de estas investigaciones, que lo hacíamos habitualmente, pues fue en Múnich, en Hamburgo, era como, bueno, vamos a ver cuáles son las preocupaciones. Y de repente veías que cuando hablaban los periodistas latinoamericanos, estaban preocupadísimos por buscar sobre todo cosas de tráfico de drogas. Era casi todo, estaban en ese momento obsesionados con el Chapo Guzmán, estaban obsesionados con todo el tipo de tráfico de drogas.
cuando hablabas con periodistas del norte de Europa, eran grandes empresas y bancos. Nordea, que era el banco que más les preocupaba, cómo le blanqueaba, cómo limpiaba, cómo bueno. Y después el sur de Europa, que éramos políticos corruptos, que estábamos obsesionados con buscar el político corrupto y algo. Y incluso luego las formas de trabajo. Por ejemplo, descubrimos que en los medios británicos, para publicar cualquier tipo de información, tenían que contactar 15 días antes con esa persona, mandarle todas las preguntas que le iban a hacer, pero de 3-4 folios, para que esa persona pudiera defenderse. Eso, en el caso de España, era una locura. O sea, porque si yo le aviso a alguien 15 días antes de todo lo que le voy a publicar, o sea, olvídate que me lo va a boicotear, va a intentar, o sea, que no lo publique, si no, lo va a filtrar él unos días antes contándolo de otra manera. Entonces, bueno, pues vas viendo, entonces todo eso era un problema, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando apareció Pedro Almodóvar, que The Guardian quería publicarlo. Y nos decía, no, tienes que avisarle 15 días antes. Y decimos, pero es que yo le aviso 15 días antes. Y me hace una entrevista en un medio diciendo, bueno, yo una vez monté una sociedad, pero vamos, nunca, y ya está, te lo has reventado. Y así con todo. Entonces, ver cómo cada uno y cada país trabaja, a mí me parecía divertidísimo, interesantísimo, y no sé si llevo ya 10 minutos porque yo me puedo enrollar, así que seguimos. Gracias, Joaquín. Quizás en esa línea del trabajo transnacional entre periodistas, ¿qué comparten? ¿La metodología, las fuentes? Todo, absolutamente todo. ¿Y cómo identifican a quienes participan de esas investigaciones transnacionales? Mira, es por confianza. Entonces, el consorcio internacional, en este caso, que es con el que yo más he trabajado, porque trabajo con otros, pero este es como el que ha hecho las investigaciones que quizás son más reconocidas, elige por confianza, porque han visto cómo trabajas, porque han trabajado contigo en algún otro momento, porque alguien te ha recomendado, porque dicen, esta es la persona que más sabe de esto y puede entrar. Por ejemplo, hicimos una investigación sobre cónsules honoríficos, que es esa cosa, ese truco que tienen muchos para luego poder mandar valija diplomática lo que les da la gana y saltarse todos los controles. Y ahí trabajamos con una persona nos interesaba mucho Barcelona, porque era donde en España, porque en Cataluña es donde teníamos un montón de casos, entre ellos aparecía, por ejemplo, Joan Gaspar, que fue un presidente del Barça, o aparecía... Entonces necesitamos a un periodista y que buscamos pues, al que más sabe de esto y que sea de confianza. Y era un periodista del periódico de Cataluña y se publicó la historia con él. En mi caso, yo porque había trabajado con una persona del consorcio internacional en aquel momento, que era Mar Cabra, que era la jefa de datos, y Mar y yo habíamos trabajado muy bien durante un montón de años en otros proyectos de investigación y en otras historias, y dijo, cuando voy a España, en ese momento estaba trabajando con El Confidencial, con Daniel Grasso, que ahora está en El País, y dijeron, queremos meter una televisión. Y entre las televisiones, el que confío y el que más nos va a publicar y nos va a cuidar la información es él. Es que es todo confianza. Es que no te voy a traicionar, es que vayas a publicar al mismo tiempo, es que es dejarte caer, ¿sabes? Y que te recojan el resto. En muchas cosas. Porque yo voy a publicar de repente, yo voy a trabajar los nombres españoles. Y entonces yo voy a trabajar a Pedro Almodóvar, voy a trabajar, no sé qué, Imanol Arias, voy a trabajar a un ministro Soria que cayó, voy a trabajar, pero también confío en o sea, mi profesionalidad, luego la tiene que confiar el resto de colegas, porque yo a lo mejor publico una historia del de The Guardian sin que él lo ha investigado, que él lo ha trabajado, o del de Le Monde, que él lo ha investigado y trabajado, y tengo que confiar en que lo está haciendo con una metodología que es acertada y que además él me va a compartir su mayor exclusiva 3 meses antes. Y ese momento de periodista de investigación un poco Gollum, ¿sabes? De momento mi tesoro y que nadie me lo toque, es dificilísimo que lo cedas, que digas, no, mira, mi mayor exclusiva va a ser que tengo a un ministro, en mi caso, el ministro del Gobierno de España, que tiene una sociedad en el extranjero, vinculada con tal, y lo tengo desde hace 3 meses. Y ahora o lo que le pasó al de Islandia, que tenía su primer ministro que acabó dimitiendo. Y esa persona, con su primer ministro, 3 meses antes nos lo compartió a todos, y todos lo sabíamos. E incluso se consultó, oye, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos una entrevista, en medio de la entrevista le planteamos las dudas? Tal? O sea, incluso se plantea eso, y estás compartiéndolo con 300 colegas de todo el mundo, y es una locura. Entonces tienes que tener una confianza brutal para que eso funcione. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó esa confianza? Pues poquito a poquito. Se hicieron unas cuantas investigaciones que eran investigaciones menores en este estilo, que eran pues una de pesca, que bueno, que quizá no te afecta demasiado en cuanto a unas presiones políticas brutales. Luego empezó a investigarse la lista Falciani, de qué podemos rascar de aquí, cómo podemos conseguir, y vamos unificando todo lo que se va publicando en diferentes países, lo que tienen las fiscalías. Y luego llegó Panamá, que realmente fue la explosión
y que no la esperábamos ninguno. Que esto es verdad. O sea, nosotros, de hecho, con Panamá, el equipo español por lo menos pensábamos, ¿esto si a alguien le interesa 3 días? O sea, si alguien nos hace caso durante 3 días, ya hemos conseguido. Y si conseguimos explicar que es un paraíso fiscal y cómo funciona y que Panamá es como, en nuestro caso, lo más cercano es Andorra o Gibraltar. Si conseguimos explicar, ya hemos hecho, y de repente estuvimos publicando casi 4 meses historias y explicando cómo funciona el paraíso fiscal y cómo funciona un offshore y cómo la puedes montar, en el caso, por ejemplo, de Madrid, desde la Castellana y te la montan con testaferros, que es un testaferro. Todo eso es una pasada. Y luego que, por ejemplo, no sé, en el caso de una televisión, pues de repente te pedían, la televisión sueca va a ir a Panamá, ¿queréis grabar algo? Claro, yo quiero que me grabéis esto y quiero que probemos a hacer esto. Y ellos decían, oye, pero yo en Cataluña hemos encontrado de unos rusos oligarcas que tienen no sé cuántos barcos que están en Puerto Banús atracados. Lo haces. Todo esto luego genera también otras relaciones. Por ejemplo, nosotros hicimos hace 1 año y pico así una investigación sobre la alcaldesa de Marbella, que su marido estaba implicado en un caso de narcotráfico y de la mocromafia, que ahora mismo la mocromafia en Europa, en el norte de Europa, está pegando fuertísimo. Y ya fuera del consorcio, pues tú le llamas y y compartimos información de, oye, me dijo además, queremos hacer un documental nosotros también porque la familia es sueca, la familia del marido. Entonces, queremos, pues compartamos todo. Entonces, te consígueme el sumario, te envío el sumario del caso y tú me consigues unos datos que yo no sabía, que cuando allí falleces se hace pública tu herencia. Entonces, vale, pues quiero esto y que me lo traduzcas porque yo el sueco lo llevo regular. Entonces, vas compartiendo eso, pero sabiendo los dos que lo que tú me estás pasando, hasta que yo te voy a preguntar, ¿puedo sacarlo? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? No sé, como si fuera tu compañero sentado en la mesa de al lado. Joaquín, antes de pasar con Óscar, aquí como se decía al inicio del encuentro, hay muchos periodistas de regiones de Perú, hay compañeros de Centroamérica, de Sudamérica. ¿Qué puede hacer un periodista de una región de Perú si quiere hacer una investigación transnacional con redacciones de otros países? ¿Cuál es el punto de partida? Lo de la confianza está claro, y quizás estos encuentros son ese punto de partida para ir poniendo cara, para ir escuchando historias, para ir tejiendo una relación. Pero, ¿qué le recomendarías a un periodista? Aquí hay periodistas de Madre de Dios, acá se ha hablado de minería en la mañana, que tiene datos y que dice, mira, quiero conectar con un colega en este lado. Es que todo esto, como siempre, depende de la investigación que quieras hacer. Es decir, he hecho investigaciones también colaborando con El Confidencial o con El País pequeñitas y que solo nos afectan a nosotros y que no van más allá. O que solo afectaban, pues la alcaldesa de Marbella solo afecta a Suecia y a nosotros y a nadie, y a todo el resto del planeta le dan absolutamente igual. Entonces, depende de lo que tengas, como todo. Yo recuerdo, por ejemplo, a los periodistas belgas, que ellos, los 3 periódicos principales, empezaron a trabajar juntos en una misma historia porque era inabarcable para ellos. Cuando ahora escuchábamos, no, teníamos 7.000 correos. Y yo pensaba, pues con inteligencia artificial quizá los metes todos, te los puedes analizar, pero a lo mejor es muy difícil, o 7 millones, ¿no? 7 millones de correos, ponerte a organizarlos tú solo. Y a lo mejor puedes extenderlo a alguien. Lo que nos pasaba con todas, realmente. Con Panamá es un hito. Era que 1,5 millones de documentos en los que había PDFs de 4.300 páginas. Documentos, que era como todo muy grande, es inabarcable para una sola redacción. En el mundo de las filtraciones masivas o de los datos masivos, es inabarcable. No puedes poner a nadie... o sea, no hay una redacción posible. Ni toda la redacción del País, ni toda la de La Sexta puede trabajar así. Entonces, ese compartir, de repente había una redacción que cada uno ponía 1, 2, 3 y éramos 350. Entonces ya eso te da para poder trabajar algo más profundo. Gracias, Joaquín. Vamos a parar aquí, vamos a ir con Óscar. Óscar Martínez viene del diario El Faro. Creo que El Faro no es solo, Óscar, quizás el mejor testimonio de cómo poder investigar al poder político, sino también es un muy buen ejemplo de cómo hacer resistencia desde la redacción, ¿no? De cuando te asfixian, que aquí en Perú también estamos viviendo esta historia de que te asfixian, te empiezan a asfixiar económicamente, no puedes recibir fondos, tienes que ver la posibilidad de abrir cuentas fuera, pero al mismo tiempo tienes la duda, y en El Faro ya no una duda, sino una certeza de que te meten software espía en los celulares.
¿Cómo seguir investigando al poder político en ese contexto desde la experiencia que tiene el Faro y cómo ayuda el hecho de tejer en investigación y en trabajo periodístico esta red con otros colegas de la región? Y bienvenido, Óscar, aquí a Lima. Gracias, un gustazo estar acá. Gracias por la invitación, gracias por sentarnos. Joaquín, un gustazo estar con vos. Mira, lo primero es, me quedé pensando en lo que vos dijiste, lo primero es no haciéndole caso a los ingleses. Yo mando las preguntas 15 días antes y leo mi investigación desde la cárcel. Pero o no las tenés listas 15 días antes a veces, cuando has terminado de investigar algunas cosas. Mira, en el Faro ahora estamos en una situación bien compleja que no es solo del Faro, es de un montón de colegas y de medios de comunicación del Salvador. La Asociación de Periodistas del Salvador calcula que más de 50 periodistas estamos en el exilio, que ya salimos del país desde mayo del año pasado. No tengo la contabilidad de cuántos han vuelto o cuántas han vuelto en los últimos tiempos, pero El Salvador, por más célebre que Bukele sea entre los taxistas de todo el sur del continente, si El Salvador no es gobernado por un sistema ni por un Estado, El Salvador es gobernado por un señor. Y ese señor hace lo que le da la gana. Y eso es un hecho que está sobredemostrado en el periodismo. Entonces es bien complicado porque vos lo que te enfrentás es a los caprichos de un hombre. Y casi todas las investigaciones, El Faro es un periódico pequeño, aunque tenga una historia larga, tiene ya desde 1998, pero El Faro es una redacción pequeña. Y la lógica del Faro siempre ha sido cubrir el poder mientras el poder se ejerce. Y cuando el poder está concentrado en una persona como Bukele, y en sus redes familiares, pues a Bukele a quien le hemos prestado atención. Eso le gustaba cuando era el alcalde y nosotros le prestábamos atención a los gobiernos anteriores. Cuando él llegó a la presidencia en 2019, como ocurría antes con otra gente, le empezó a disgustar profundamente. Pero mira, hablando en términos de alianza, es decir, yo no les tengo una fórmula. Nosotros buscamos a la gente de Venezuela y de Nicaragua cuando empezamos el exilio para preguntarles cómo lo hicieron y nos dieron algunas estrategias. Buscamos a colegas de Guatemala, que en una situación también muy particular han tenido que exiliarse por persecución de un sistema judicial aliado con lo que se conoce como pacto de corruptos, que no entraré en eso ahora. Estamos descifrando cómo hacerlo desde el exilio, aún no tenemos una respuesta. Hemos logrado encontrar algunas pequeñas fórmulas, acabamos de publicar un caso de corrupción, pero es bien difícil seguir cosechando fuentes. Pero lo seguimos logrando. Pero antes de entrar a eso, mira, hace no mucho estuvimos hablando de alianzas en un evento en Mérida, en España, con María Teresa Ronderos, a quien creo que gran parte de la gente que está aquí en el salón no solo conoce, sino que admira profundamente. Y María Teresa dijo una idea que me pareció muy interesante. Planteó una diferencia entre aliarse y amontonarse. Amontonarse, aquello que no tiene criterios. Un montón de periodistas se reúnen para hacer entre 70 una investigación, quién sabe por qué. Para firmar 70 y entonces la firma es más larga que el texto. O estas ideas que parecen tener alguna brillantez, pero que son ideas peregrinas. Yo recuerdo cuando nos propusieron de un medio hacer el seguimiento en Centroamérica por tramos de una familia migrante que iba saliendo de Honduras y que por tramos nos le dividiéramos entre periodistas hasta llegar a Estados Unidos. ¿Se imaginan lo traumático que hubiera sido para una familia que ve en el peor momento de su viaje, que cada cierto tiempo, como si fuera la estafeta de un relevo, otro grupo de periodistas les agarrara para preguntarles por sus miserias? Eso hubiera sido una falta de respeto. Esa era una idea peregrina que más que aliar gente, amontonaba a un grupo de periodistas pensando que aplicando su método podían encontrar algo mejor. Ahora, empiezo con esa nota, voy a hablar bien de las alianzas, no voy a decir que no. Nosotros en El Faro lo que solemos hacer es preguntarnos, aunque suene muy básico, ¿por qué nos vamos a aliar? ¿En qué está fundamentada la alianza que queremos hacer? Para hacer cobertura electoral, para hacer cobertura de pandillas, de crimen organizado, para cubrir migración. Yo creo que la primera respuesta que en El Faro nos hemos dado, y que es una respuesta que quieren muy práctica, es por capacidades. Es decir, lo voy a llevar al ámbito más prosaico, si quieren. Cuando hicimos una alianza con Univisión para cubrir el refugio, nosotros no teníamos la capacidad que Univisión tenía para hacer montaje de material audiovisual. Nosotros éramos muy malos para eso. Y nos pareció que en ese momento, si vos no competías
con una lógica audiovisual, sobre todo en un tema que humanamente era tan potente, pues una sábana de texto como las que en El Faro solemos endosarle a los lectores, de 25 páginas, pues iba a tener muy poco efecto. Ahí nos aliamos por capacidades, hay otro tipo de capacidades. Nos hemos aliado con gente que tiene capacidades técnicas como las que los colegas acaban de definir en el escenario, de cómo investigar, cómo hacer una base de datos. Yo no sabría cómo rastrear el oro, por ejemplo. No tendría idea de cómo hacerlo. Entonces, esa es la primera. Estoy dando la respuesta que El Faro se da, no la respuesta canónica. Ustedes después votenla si quieren. Nos aliamos por miradas. Nos parece que reunir el periodismo, como es un oficio intelectual, por más que muchos editores nos quieran convencer de que no, con frases como las que se trata de estar en el lugar indicado a la hora indicada, ese es el trabajo de los trenes, no de nosotros. Como es un oficio intelectual que tiene que ver con miradas, a mí me interesa la mirada de alguien, por ejemplo, de España, que voltea a ver una frontera como la frontera de México y Centroamérica. Yo la veo en términos que llevo mascando toda la vida, pero cuando hicimos una alianza con el país de España para ver esa parte del mundo, la visión que ellos tenían era completamente distinta. Y la discusión editorial previa a hacer una alianza enriqueció profundamente aquello. Nosotros queríamos hablar de crimen organizado y queríamos hablar de migración. El país nos convenció de hablar, por ejemplo, también de poblaciones originarias de la zona fronteriza, que era un tema que a nosotros no nos interesaba al inicio y que fue uno de los materiales más eficientes. Entonces, creo que aliarse en miradas es importante. Y para aliarse en miradas, también nos hemos aliado, por ejemplo, con el periodismo regional. Cuando vos llegás desde fuera, por ejemplo, cuando cubrimos la frontera norte de México, y vos llegás con tu visión de qué es Ciudad Juárez, y las colegas del Diario de Juárez te pegan 3 bofetadas, que llevan 25 años haciendo esa cobertura, y te explican de qué va Juárez, entonces vos cambiás tu mirada y tu enfoque se modifica. Yo creo que en términos de miradas, algunas de las alianzas más importantes las hemos hecho con el periodismo regional, que te ayuda a entender cosas que vos desde afuera no entendés. Por accesos, por ejemplo, cuando nos aliamos con el New York Times para tener información sobre las finanzas de la Mara Salvatrucha, el New York Times tenía en Estados Unidos unos accesos a fuentes que si vos llegas diciendo que sos del Faro a tratar de que alguien del FBI te abra en Washington, lo primero que te preguntarían es si sos vos un grupo criminal o que eso no saben qué es el Faro. El New York Times tenía un acceso muy distinto a eso. Y cuando ellos tocaban la puerta le respondían. Estamos ahora haciendo una alianza con una televisora pública estadounidense para hacer un documental y a esa gente que nosotros hemos curtido a correos para que nos contesten, esta gente mandó un correo y les contestaron. Aliarse por accesos es una buena idea, es importante. Es decir, de nuevo, con el New York Times o con el medio regional a quien le conteste el concejal que tiene las claves para contarte qué está pasando en el lugar donde ha pasado. A vos no te va a hablar con confianza alguien que no te conoce. En términos más directos, te podés aliar ya por cosas que me parecen menores, porque esas las podés encontrar en alianzas menos integrales, pero las voy a mencionar de paso. Te podés aliar por la cantidad de trabajo, porque tenés que analizar 7 millones de correos, como comentaba Joaquín, y esa alianza vale la pena para que haya más ojos, más manos, más cabezas pensando. Te podés aliar por plata. Ustedes saben que te podés aliar por plata. ¿Cuántos de los medios que están aquí no necesitan plata? Y a veces si te alías con un medio que pueda financiar toda la investigación y que le parezca que $20,000 para una investigación de 2 meses es nada, para mí $20,000 son algo muy distinto a nada. Te podés aliar por protección, por ejemplo, ahora mismo en el caso de Haití, acaba de salir un reportero, Juan Martínez, mi hermano, pero no traigo por eso el caso. Pero Juan se alió para hacer una estructura de seguridad con Dromómanos, que es una productora periodística que tiene conocimientos de otra naturaleza. Si Dromómanos no hubiera tenido la forma de sacarlo en el último helicóptero que salió de Puerto Príncipe, antes de que balearan al siguiente, y no hubieran tenido una vía de salida planificada, aquel se queda en Puerto Príncipe y posiblemente ya no lo veíamos más. Nos hemos aliado para eliminar competencia. Nos hemos enterado de que un medio tiene la misma información que nosotros y que nos parecería que sacarla antes implica correr y por lo tanto abaratar la información. Y hemos levantado el teléfono y hemos hablado entre editores para decirle
competimos a partir de ahora ya con cronómetro, nos aliamos y tratamos de hacer algo más decente. La última publicación con la que hemos revelado que los hermanos Bukele están comprando propiedades en la zona de exención de impuestos en el centro histórico de San Salvador, que fue decretada por su hermano, la hicimos bajo esta lógica. Un colega de redacción regional nos llamó y nos dijo, ¿compartimos información o competimos vorazmente? Y elegimos compartir información, el trabajo salió mejor, el trabajo fue más reposado, no tuvimos que sangrar. Y finalmente nos hemos aliado para tener públicos distintos. Ahora mismo en esta alianza con esta televisora pública estadounidense, nosotros queremos hablarle a un público que no abre el faro. Queremos contarles cómo fueron los pactos de Bukele con las pandillas, o otro tipo de pactos a un público que no es el público del faro. Queremos que ellos entiendan lo que hemos conocido, como por lo que nos aliaríamos con una televisora española. Tengo más, pero me voy a quedar ahí ahorita. Creo que las he hecho todas. O sea, Oscar. iba haciendo check, Sí, incluso la sí. de la pasta, o sea, todas. Todas. No, pero me parece un concepto muy fuerte esto de aliarse o amontonarse. Creo que es una de los, no solo de los grandes titulares, sino de las grandes lecciones que pueden quedarnos para la reflexión a partir de esto. A mí me toca ser un poco abogado del diablo, Oscar, porque creo que es lo interesante en un panel. Y alguna vez hablando con alianzas, con algunos colegas, y les voy a pedir a ambos una reflexión sobre esto, me decía, bueno, ahora los medios hacen alianzas porque los medios hoy no son los fuertes que eran antes, ¿no? Entonces me decía, antes un medio tenía la capacidad de poder asumir, apechugar toda la investigación, financiarla, tener la capacidad de... Y me dice, y ahora no. Entonces quizás es una respuesta, y ya digo, le hago de abogado del diablo para escuchar sus reflexiones sobre eso, pero quizás es una respuesta a la debilidad que en individual pueda tener hoy el sistema de medios frente a ese pacto de corruptos transnacional del que tú has hablado. Y es pedirles una reflexión sobre eso. Si quieres vamos contigo, Oscar, y luego con Joaquín. Pues mira, plata nunca hemos tenido en la historia del faro, entonces no va por ahí. Yo sí creo que es que cuando fuimos profundizando en redes criminales, por ejemplo, sobre pandillas, era imposible no buscar información en otros lugares. A medida que la red que cubríamos y que las alianzas políticas íbamos entendiéndolas mejor, fuimos descubriendo necesidades de hacer alianzas con gente. Nosotros, lo digo, nunca pretendo sentarme en un escenario para caer bien. Al Faro analizamos muy bien si hacer una alianza o no. Hay momentos en los que nos han cuestionado lo difícil que es generar una alianza con el periódico. Tenemos unos criterios. Nosotros, esto no lo digo en detrimento de nada de lo que aquí, nosotros seguimos creyendo, a ver, a estas alturas todos sabemos que el periodismo es un oficio colectivo, necesitas un editor, necesitas un monitor de seguridad, pero nosotros seguimos creyendo en el hombre solo, suelto en un sitio, en la mujer sola. Yo sigo creyendo en enviar a una persona con un fotógrafo a un sitio a que hagan un trabajo. Y sigo creyendo que lo que van a sacar de ahí es oro. Y sigo creyendo en el periodismo colaborativo. Me parece que ambas cosas no tienen por qué estar peleadas. Yo creo que para ahora mismo, por ejemplo, hemos querido explicar en un país de Centroamérica, no voy a decir exactamente dónde, cómo está funcionando una mafia. Hemos enviado a una persona y ha salido con una información brillante. Ahora, hay otras investigaciones que era imposible hacerlas. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros entendimos el funcionamiento de la Mara Salvatrucha, que lo entendimos súper tarde, ya habían atormentado a la mitad de la región. Cuando nosotros empezamos a entenderlos, cuando entendimos eso, entendimos que necesitábamos el apoyo de colegas, principalmente en San Pedro Sula, inicialmente en Honduras, en una zona muy concreta de Guatemala y en el sur de México, porque ahí había, evidentemente en Los Ángeles, porque donde había surgido, para entender la diferencia entre, pero ahí entendimos, cuando vimos que era una organización que tenía como una confederación de siglas, entendimos que sin aliarnos con gente era imposible. Y ahí sí entraba, y con esto termino, el factor económico. Financiar una investigación que nos hubiera permitido ir a Los Ángeles a comprender la raíz de las pandillas sin apoyo de colegas hubiera sido demasiado caro, porque quedarte en Los Ángeles, ¿qué? 4 meses, eso era demasiada plata. Y había gente que ya lo había hecho.
ahí la alianza tuvo sentido. Joaquín, una reflexión sobre eso mismo y agregarle cómo manejar los egos de los periodistas en medio de una alianza para hacer investigación. Esa es la pregunta más difícil, ¿eh? Voy primero con lo fácil. Totalmente de acuerdo con lo que decía Óscar. Es que cada investigación te pide una cosa o te pide otra. Te pide que vaya un periodista sobre el terreno a contarte lo que está viendo y a profundizar, o te pide que de repente juntes a un montón de gente. Él decía que no tenía plata. Yo he vivido siempre en la crisis del periodismo. Yo desde que, ¿sabes? Como la crisis del teatro. Es algo que ya yo asumo, que siempre estamos en crisis y que siempre va peor. Entonces, que ahora estoy en el mejor momento, en el que más recursos voy a tener y en el que más historias voy a poder contar de mi vida, porque todo el mundo es súper agorero. Yo no lo soy demasiado, creo que todo cambia, que el mundo está cambiando, que tenemos que adaptarnos y que si hay que adaptarse con colaboraciones, porque quizá no podemos ponernos a hacer ahora los papeles del Pentágono, una persona sola, un medio solo, con no sé cuántos documentos, porque el mundo ha cambiado tanto, va tan rápido, tienes tantas inputs que tienes que hacer otra cosa diferente. Y vas viendo cómo va evolucionando. Cuando hubo Wikileaks, también trabajaron los medios de forma diferente. De repente tenían un montón de información y los medios que estaban implicados ahí, los 5, cada uno hacía en una sala cerrada su investigación y luego por la noche se llamaban y contaban cada uno el titular que habían encontrado. Y luego Panamá, que fue otra forma de trabajar diferente, colaborativa, con una especie de Facebook en el que intercambiábamos todo, porque el mundo había cambiado, porque teníamos las redes, teníamos otras posibilidades. De hecho, ahora con la inteligencia artificial y con lo que podemos hacer, en Papeles de Panamá, por ejemplo, es en el 16 esta historia ya, hace 10 años. Y hemos hecho unas cuantas más. Y cada vez vamos evolucionando más en cómo buscar información. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos encontrar, a veces sí, porque íbamos mirando folio a folio, papel a papel, pero si está el nombre con una sociedad y con una cuenta en Suiza de no sé cuántos millones del Papa y está apuntado a mano, nunca lo encontraríamos. Porque entre todos los documentos no encuentras una mano, el ordenador no te lo analiza. Una inteligencia artificial quizás sí que nos puede ayudar a trabajarlo. Entonces, el mundo ha cambiado, nos tenemos que adaptar y creo que tenemos que trabajar también con las herramientas que tenemos dependiendo de la historia que queremos contar. Evidentemente no voy a usar la inteligencia artificial para que se vaya a hablar con una familia y que le cuente. No tiene ningún sentido esta historia. Y después, los egos, pues solo se puede hacer dejándolos fuera. Es que no hay otra. Y el saber... Pues a veces enfadándote mucho, porque cuando, por ejemplo, te sientas con otros medios, y mira, mencionaba el New York Times, yo recuerdo cuando llegó el New York Times a una de las primeras reuniones que se apuntaron, que fue después de Papeles de Panamá, no sé, unos años después, pero claro, llegaron siendo el New York Times. Entonces, no sé cómo fue tu relación con ellos, pero era de, aquí yo marco el terreno porque venimos 5 personas y de repente te das cuenta que ahí estaba ese entrenador que decía, no, pero es que el New York Times manda lo mismo que La Sexta, que es una tele que acaba de empezar prácticamente en España, y que este chaval, que en ese momento yo tenía 34 años, y estás de tú a tú con el del New York Times diciéndole, no, es que por aquí yo esto no lo veo muy claro, yo creo que tenemos que hacer... Entonces tienes esas luchas y sí que a veces necesitas que haya, en nuestro caso, un consorcio que es el que marca un poco las líneas, porque si no, claro que a veces el grande come al pequeño. Tienes que conseguir que el grande también te quiera. Y estás en ese, bueno, como todo, espacio, tiempo, ¿sabes? Como en España hay un periodista, Iñaki Gabilondo, que siempre habla de la teoría del puercoespín, que es ese momento en el que tienes que estar demasiado... ¿Cómo hacer el amor a los puercoespines? Pues dándose calor, pero estando suficientemente separados para no pincharse. Entonces, bueno, pues tienes que jugar siempre ahí. Gracias, Joaquín. A ver, nos quedan 7 minutos y yo tenía 2 cosas y Gerardo, alguien se ha saltado la norma de no hacer preguntas porque me la ha mandado por WhatsApp, así que la haré al final. Pero eso, hay siempre caminos. Pero yo quería pedirles aterrizar un poco en este tema de investigaciones colaborativas internacionales en contextos electorales. O sea, si hay experiencias, digo, aquí por lo menos si hablamos de Latinoamérica, tenemos elecciones en Colombia, tenemos elecciones en Perú, tenemos elecciones en Brasil este año. O sea, ¿qué líneas podemos tirar de investigaciones colaborativas transnacionales? Si saben de experiencias que se hayan dado en contextos electorales y por dónde poder abordarlo. Eso inicialmente. Y eso, nos quedan 7 minutos. Yo les pediría 2 y luego haré la pregunta del público enviada por WhatsApp.
Mira, rápidamente, yo creo que tenemos que prestarles electoralmente, sobre todo en nuestros países, mucha atención en contextos electorales a los que están detrás de los sistemas de propaganda. Hace poco llegó Andrés Guzmán, un señor de Colombia, a asesorar, ahora andaba asesorando en Perú. Llegan esta gente que no son ni candidatos ni candidatas, que no es gente que tenga un pasado que es tan fácil de rastrear. Hace poco hablábamos con dos colegas, una chilena y una colombiana, sobre este personaje, Andrés Guzmán, que llegó a ser el lavador de cara del régimen de Bukele, siendo el comisionado presidencial de derechos humanos. Pero así hay otros consorcios, el último que hizo la campaña de la izquierda en El Salvador era un argentino, que después lo encontramos en Paraguay, y es esta gente que va rotando, estipulando, poniendo mensajes y controlando por abajo la red de creación de troles, de medios de comunicación financiados por el Estado de formas subrepticias. Y yo creo que a esa gente le prestamos poca atención. Y luego terminan habiendo mensajes en Paraguay muy similar al que estuvo en El Salvador, y luego otro en Nuevo León, al norte de México, que es muy parecida a la campaña de la izquierda del 2009 en El Salvador, o de la derecha en el 2007. Entonces yo creo que a esos personajitos habría que ponerle más atención, porque es lo que se me ocurre ahora. Y yo creo que fácil vamos a contar quiénes son, hombre. No es tan... No son personajes que controlan muchas narrativas, pero yo creo que están cubiertos por un velo de seda. Joaquín, ¿qué podrías aconsejar en esa línea? Es que creo que aquí en España vivimos, nuestra política en esto es diferente. Entonces creo que para nosotros las elecciones son el momento en el que se revoluciona todo, y en los meses previos cuando empiezan incluso a moverse los trapos sucios de los candidatos. Y cuando publicas algo es cuando también tiene más impacto. O sea, yo sé que algunas de las publicaciones que hemos hecho han tenido consecuencias, han tenido dimisiones porque pillaba en periodos electorales. También es verdad que en España llevamos una época en la que hay un periodo electoral cada 15 días, por un motivo o por otro. Entonces, para mí son momentos muy interesantes, porque son momentos en los que aparecen nuevas historias y en el que hay más chascarrillos, ¿sabes? Se te acerca más gente a contarte, ojo con este, que mira qué. Y entonces para mí esos son los momentos más apasionantes. Joaquín, y en función al contexto en España, en parte de Europa, hoy en el mundo, en contextos muy polarizados, en época de elecciones además, cuando esto es más álgido, a veces la investigación de una redacción, de un determinado medio, de un periodista, es tomado por alguna de las partes en polarización y utilizado como propaganda, ¿no? Este medio sacó esto, entonces uso desde esta campaña electoral este contenido periodístico. ¿Cómo salvamos al periodismo? ¿Cómo lo mantenemos al margen de esa contaminación de propaganda en esos contextos? Es que creo que solo tenemos un camino, que es hacer el periodismo lo mejor que podamos y que sea de lo más limpio que se pueda hacer. Y creo que siempre se va a usar. Alguien va a querer usarlo, va a querer mancharlo, va a querer embarrarlo totalmente. Pero no tenemos otro camino más que hacer periodismo sabiendo que estamos en esa polarización, teniendo incluso más cuidado y siendo más exquisitos con cómo lo vamos a contar para que se pueda manchar lo menos posible. Bueno, aquí tengo las dos, ya no es una, sino dos preguntas del público y con eso cerramos. La primera, y la lanzo para los dos para cerrar y luego haré una reflexión muy pequeñita, es ¿qué estrategias de protección recomiendan cuando las amenazas también cruzan fronteras? O sea, ¿qué hacer cuando estas amenazas cruzan fronteras? Y la otra pregunta era, ¿cómo se construye confianza entre periodistas que no se conocen, pero trabajan en una investigación común? Mira, de la primera pregunta lo que puedo hacer es un comentario nada más, es decir, recuerden que todo esquema de seguridad es un esquema imperfecto que hace dos cosas esencialmente: preverte de los riesgos que tenés, es decir, es un proceso de tomar conciencia de los riesgos y minimizar la posibilidad de que ocurran. No eliminar la posibilidad de que ocurran, eso no. Yo no he escuchado un taller donde te enseñen así, evitas un riesgo. Como decía Martín Caparrós una vez, cómo no correr, bueno, cómo no echar un gol, no entres al campo. Esa es la fórmula para no echar un gol. Luego, cómo echar un gol, quién sabe. Podés estar en el campo, pero es bien difícil. Entonces, es eso. Lo que pasa es que yo creo que hay dos reglas fundamentales, aunque suenen a perogrullada, en términos de estrategia de seguridad. Es una, preguntarle a alguien que sepa
Muchas veces hay gente que asesora en seguridad y que nunca ha corrido un riesgo ni ha tenido que dirimir una situación donde además implican dilemas éticos. Y dos, nunca hagas un esquema de seguridad vos mismo, para vos mismo, que ese es lo que normalmente los periodistas creemos. Ya hice mi esquema de seguridad. Bueno, estás medio muerto, viejo. No sé, esas son como las dos básicas que aplicamos. Luego, ¿cómo confiar en alguien? Mire, es difícil. Pero yo creo que la confianza surge del intercambio de información. A mí me gustó mucho lo que dijiste vos, lo voy a ocupar alguna vez, lo del momento Gollum. Cuando vos tenés un momento Gollum, pero le decís a alguien, mira, aquí está My Precious, y alguien te comparte el suyo, bueno, la confianza empieza a construirse, ¿verdad? Como decimos, hay un dicho, no sé si se aplica aquí, pero es muy mexicano, pues las campanas dicen darán, darán. Y yo, si alguien no pone sobre la mesa, tampoco pongo sobre la mesa. Y yo creo que la confianza se construye así. Te he revelado, a veces no puedes revelarle a alguien una fuente, si es de otro medio, pero te he revelado el hallazgo que yo hice, para que vos me ayudes a complementarlo. Esa ya es una muestra de confianza absoluta. Has puesto en manos de esa persona aquello que tanto te ha costado obtener. Por lo demás, yo he trabajado con periodistas que me caen muy mal. Pero las alianzas no se tratan de caernos bien, de eso se trata la noche, ¿no? Las alianzas se tratan de trabajar con gente que tiene información, que tiene capacidades. Entonces, yo he trabajado, no diría, yo construyo una empatía, yo he terminado investigaciones, en algunos casos, con gente a la que termina cayéndome muy mal, pero la investigación salió muy bien. Gracias, Óscar. Joaquín. ¿Quieres que conteste? Sí, es que Sí. suscribo todo lo que ha dicho Óscar, y además solo lo único que puede hacer es parafrasear que en su libro él dice que para construir una fuente hay que construirla con la honestidad todo el rato, siendo totalmente honesto con la fuente. Entonces, en esto es lo mismo, con un compañero que es honestidad, ser honesto. Ya te llevarás mejor o peor, sabrás, pero sabiendo que la otra persona está jugando limpio contigo, trabajas de otra manera. Gracias, Óscar, Joaquín. Un aplauso, por favor. Y gracias sobre todo, no solo por lo de hoy, sino por todo el tremendo trabajo que realizan desde La Sexta y desde El Faro. De verdad creo que eso también es inspirador para todos quienes se la están jugando en terreno, y me quedo con eso. Creo que una de las cosas que nos queda de esta conversa es que cuando hablemos de alianzas, que hablamos cotidianamente de eso, y creo que me lo voy a llevar de aquí también, es que no pensemos en amontonarnos, ¿no? O sea, pensemos para qué lo queremos, en cambiar las miradas, en ampliar las capacidades, lo que reseñaba un poco Óscar, que creo que es lo que nos puede llevar a un acierto en esa decisión. Así que gracias, Gerardo, he acabado en hora. Y nada, siempre es un placer estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias a Zuliana Lainez, a Joaquín Castellón y a Óscar Martínez. Sí. Muy bien. Pasamos a la siguiente mesa, la siguiente sesión llamada Cobertura electoral en contextos de retrocesos democráticos. Para ello, llamamos a Fernando Silva de Contracorriente de Honduras, a Ferdi Montepeque de Plaza Pública de Guatemala, a Angélica Cárcamo de la Red Centroamericana de Periodistas de El Salvador, y para la moderación a Blanca Blanco de Idea Internacional, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bien, buenos días a todas y a todos. Primero que todo, darle las gracias al equipo de IDEA Perú, a Gerardo, a Luis, a Percy, a Zoila por esta súper invitación para el proyecto en el que estoy trabajando, que apoya a Luxemburgo.
Un componente muy importante es apoyar y acompañar al periodismo centroamericano, que sabemos no vive su mejor momento en términos de seguridad, no de trabajo, obviamente. Sabemos que, bueno, en IDEA, en nuestra última investigación del estado global de la democracia, hemos visto que la última década ha habido un retroceso, sobre todo en la libertad de prensa, y esto realmente afecta mucho a Centroamérica. En el caso de Honduras, pues sabemos que hay amenazas, asesinatos. En el caso de Guatemala, aunque ha habido algunas mejoras, pero hay criminalización, judicialización a periodistas. Quizás el caso más conocido internacionalmente es el del fundador del periódico y del siglo XXI, José Rubén Zamora, quien ha pasado bastante tiempo en la cárcel en los últimos 2 años. Y en el caso de El Salvador, lo mencionaba Óscar, más de 50 periodistas en el exilio en estos momentos. Y claro, esto va de la mano con un retroceso democrático y unas elecciones polarizantes, como se hablaba en el panel anterior. Honduras tuvo elecciones el pasado 1 de diciembre en un contexto bastante polarizante y con un conteo de votos que se extendió bastante, y con una injerencia de algunos países a última hora sobre los candidatos. En Guatemala tenemos elecciones de segundo nivel este año. Eso significa escoger al Tribunal Supremo Electoral, a la nueva o el nuevo fiscal general, Procuraduría General de la Nación, Universidad de San Carlos y las Cortes de Constitucionalidad. Es un hecho histórico, creo que en 70 años no habían coincidido todas estas elecciones de segundo grado, que si bien no tienen un voto directo de parte de la ciudadanía, sí tienen una implicación muy, muy grande en las elecciones del 2027. Y El Salvador también tiene elecciones en 2027 con una reforma, digamos, inconstitucional, donde se extiende el periodo presidencial, se permite la reelección y entiendo que se juntan todas las elecciones en un mismo momento, ¿no? Entonces es un panorama un poco crítico. Y para el panel de hoy pues contamos con la presencia de colegas de la región. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que las actividades diarias son muchas y tomarse el tiempo para venir es importante, pero queremos eso, agradecerles, ¿no? La idea es que un poco retomar lo que se mencionaba en el panel anterior, ¿no? Cómo en estos contextos de elecciones polarizantes, de contextos de retroceso, cómo se hace la labor del periodismo sin caer en desinformación, sin caer en polarización, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Pero primero voy a presentar a los panelistas y bueno, voy a hacer una versión corta de sus biografías porque tienen mucho que han aportado, lo pueden ver en el programa. Tenemos a Fernando Silva, periodista de investigación, editor y jefe de redacción en el medio digital hondureño Contracorriente. Tenemos a Ferdi Montepeque, que trabaja en Plaza Pública de Guatemala, donde investiga sobre política, corrupción y contrataciones estatales, con énfasis en partidos políticos y procesos electorales. Y tenemos a Angélica Cárcamo, quien actualmente es directora ejecutiva de la Red Centroamericana de Periodistas, desde donde impulsa la defensa de la libertad de expresión, la protección de periodistas y el fortalecimiento del periodismo independiente en la región, y quien fue también presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, y es fundadora de Infodemia, el primer sitio de verificación periodística del país. Entonces, me gustaría pedirles que iniciemos con una ronda de unos 5 o 7 minutos cada una, cómo es reportar durante elecciones en sus respectivos países, y luego habrá pues, un periodo de preguntas. Quizás empiezo con Fernando, porque ayer la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea presentó su informe de las elecciones, ¿no? Cuéntenos. Bueno, buenos días. Días todavía, ¿verdad? No hemos llegado al mediodía. Buenos días. Gracias por recibirnos. La verdad es que es un placer estar acá en Lima, primera vez en Lima. Debo decir que la cosa que más me ha impactado hasta ahorita es el café, porque yo seguía pidiéndole que me pusiera café y me dijo, es esencia de café. Y entonces ahorita estoy viendo así un poco como luces por todos lados. Bueno, realmente hemos tenido varios meses bastante movidos. Nuestra cobertura electoral inició
bastantes meses antes, lo que nosotros encontramos y de lo que también se habla en este informe de la Unión Europea es operaciones de desinformación y de manipulación mediática bien estructuradas, con miles de dólares en publicidad y también desde el mismo Estado millones de dólares invertidos en instituciones estatales para establecer toda una operatividad con empleados públicos para difundir campañas de desinformación y así influir en las elecciones, en la opinión pública. Y bueno, esto es realmente una cosa muy fértil, algo muy fértil en Honduras y en la región, porque bueno, incluso datos de IDEA mencionan que entre el 36% y el 40% de la población en Honduras no cree que las elecciones realmente reflejen la voluntad de la población. Entonces, en ese terreno, las operaciones de desinformación que utilizan recursos estatales, que utilizan medios sintéticos, como nosotros les hemos llamado, que utilizan sitios web falsos para poder posicionar noticias, que utilizan inteligencia artificial para hacer ver que, por ejemplo, el candidato Salvador Nasralla, que era el candidato que bailaba la canción de Trump y que también se ponía la gorra MAGA, luego salía un video de Nicolás Maduro diciéndole a la gente, a través de la inteligencia artificial, que tenían que votar por este candidato. Entonces es como el cambio completo de la narrativa y la manipulación. Y si ustedes van y hablan con la gente en Honduras, realmente fue efectivo. O sea, realmente la gente piensa de que el candidato Salvador Nasralla, que se pintaba como alguien que expresaba que era de derecha y que tenía posiciones ultraconservadoras, la gente piensa que estaba aliado con el partido de gobierno libre, que es de izquierda. Entonces, ese cambio de narrativas, y bueno, nosotros encontramos varios patrones, y ya los he mencionado algunos de ellos, pero, por ejemplo, 1.000 millones de lempiras, alrededor de 50 millones de dólares, invertidos en una secretaría, que es la Secretaría de Planificación Estratégica, para establecer tropas digitales, que cada vez que pasaba algo desde el gobierno, o salía o se posicionaba un candidato arriba de la candidata oficialista, entonces se establecía todo un mecanismo para atacar a los candidatos de oposición. Luego, también la difusión o la construcción de medios sintéticos. Entonces, no sé si ustedes han visto estos memes de, en lugar de Puma, Pumba. Entonces, ayer era, en lugar de Tu Nota, que es un medio real, salía Mi Nota y salía con noticias falsas o algunos videos con inteligencia artificial de personas influyentes en la política hondureña. Luego también, bueno, la utilización de la IA y la utilización de páginas en redes sociales que parecían de la ciudadanía o de sociedad civil, por ejemplo, Madres Migrantes. Y desde ahí no era la página del Partido Nacional o la página del oficialismo, del partido oficialista, la que pagaba pauta para difundir las noticias falsas o la desinformación, sino que era desde páginas en redes sociales con miles de dólares y alcance de millones de personas las que difundían la desinformación y las que terminaron marcando de alguna forma pues la tendencia también en las elecciones, que fue muy corta y que tuvo influencia en este caso del presidente Donald Trump, pero que bueno, seguramente vamos a hablar de eso en un ratito. Muchas gracias, Fernando. Angélica. Hola, buenas tardes todavía, buenos días. Buenos días. Por un minuto. Todavía lo logro. Bueno, muchas gracias a IDEA por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar en Perú, es mi primera vez, pero tengo dos grandes amigas, Azuliana, no sé dónde está por ahí, Adriana, con quienes hemos coincidido en varios espacios para confabular, para el gremio periodístico. Así que gracias por poderme permitir estar acá con mis colegas de Centroamérica. Quiero solidarizarme también con mis colegas que están de El Salvador, quienes estamos en esta palabra que me cuesta hablar de exilio, porque cuesta reconocerse. A mí me llevó yo salí en mayo, en diciembre me tomé unas vacaciones a fin de año, colapsé de todo esto, y reconocerte que estás desde afuera
es jodido, pero también te da un impulso para reinnovarte y reinvertirte y poder seguir hablando en estos espacios. Y también quiero saludar a mis colegas del Salvador que siguen en El Salvador defendiendo esta labor que es importante, y hoy más que nunca hay que estar unidos y unidas. Esa es la frase que quiero traer y de ahí va a versar mi conversación de esta mañana. Para hablar de elecciones en contextos, yo quisiera preguntar más bien, yo traigo preguntas porque somos periodistas, ¿no? Y quiero que me levanten la mano. ¿Cuántos de acá son periodistas de regiones que le llaman? Yo le llamaría medios comunitarios o de localidades. Hay bastantes, la mayoría. Muy bien. Yo les pregunto, traigo preguntas. ¿Estamos en democracia en la región? Porque a veces yo me empiezo a cuestionar si el tema de las elecciones también son una simulación de la democracia y qué papel estamos jugando en ese contexto del periodismo. Y ahí la pregunta sobre cómo cubrir elecciones es que la cobertura debe ser permanente, no solo el día de las elecciones. El día de las elecciones ya están tirados los dardos. O sea, ya sabemos más o menos cuáles son las tendencias, ya sabemos cómo se jugaron las estrategias de desinformación ahora, ya sabemos cuáles son los candidatos que fueron más beneficiarios a nivel de esas estructuras que mencionaban hoy en la mañana las colegas de Colombia. Hay estructuras sombrías, no quiero ocupar palabras que puedan sonar raras, figuras sombrías que están detrás, que pueden ser de narcotráfico, pueden ser de las pandillas, pueden ser empresas, pueden ser sí, corporaciones que tienen intereses sobre estas figuras políticas, porque si algo nos queda claro es que hoy en día, en América Latina sobre todo, llegar al poder del Ejecutivo es una caja chica. No solo del poder económico, sino que te permite desde ahí poder operativizar con ese poder, el poder dar concesiones a diestras y siniestras, el poder utilizar toda esa estructura para poder permitir que figuras oscuras también puedan estar en libertad y con impunidad atacando a sectores como la prensa que están defendiendo y colocando y fiscalizando a esos poderes. Entonces, una de esas cosas que quiero mencionar es en los contextos electorales, muchos meses antes, sobre todo cuando se lanza el calendario electoral, hay que empezar a fiscalizar quiénes son esas figuras que están detrás. ¿Quiénes están financiando a estas personas que están hoy en día en el poder? 2, explicarle a la gente qué están haciendo las y los funcionarios. ¿Han cumplido con su papel? En el caso de las figuras presidenciales, sus ministros han sido coherentes. En el caso de las alcaldías también, ¿qué tanto han cumplido sus promesas de campaña desde que iniciaron? Y acá es muy importante el tema del reporteo. Hoy en día con la tecnología muchas veces nos quedamos en la cobertura de monitorear con el tema de las leyes de acceso a la información, que cada vez se están convirtiendo más en leyes de la opacidad. No sé cómo está en Perú, me comentará Zuliana, pero yo en El Salvador, en Centroamérica, le llamo que los institutos de acceso a la información pública se cambiaron ahora a institutos de la opacidad, porque cada vez te ponen trabas cuando te niegan un acceso a la información y ocupan más la jerga jurídica para negarte ese derecho que tendríamos que tener todas las y los ciudadanos, no solo la prensa. Entonces, cuando te vetan ese lado, otra de las cosas que hay que hacer y que es importante y que a veces estoy resintiendo en el periodismo es el salir a la calle. El periodismo sigue haciendo en la calle. Yo les digo que con la tecnología, la inteligencia artificial, algo que no va a lograr todavía hasta que los robots estén bien desarrollados, pero algo que no va a lograr contrarrestar es que no sale a la calle, no reportea. Nosotras sí, por eso es tan importante esta labor, porque podemos salir, podemos fiscalizar, podemos investigar. Hay que cultivar el tema de las relaciones con las fuentes y cuidarlas, no quemarlas, porque sabemos que con nuestro trabajo también podemos lograr incluso hasta mandar a que maten a alguien. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese compromiso que estamos hablando con el reporteo. Número 2, si bien es cierto que mucho de lo que hemos hablado en esta mañana tiene que ver con fiscalizar todo el poder, lo económico, que está bien, pero también hay otras consecuencias y hay que tocar otras agendas que se están invisibilizando. Por ejemplo, el tema de los derechos de las mujeres. ¿Qué tanto hemos avanzado o no en derechos de salud sexual y reproductiva? ¿Qué tanto hemos avanzado sobre las disminuciones sobre los feminicidios? Que son temas que nos interesan. ¿O no les interesan a las compañeras? Pregunto. ¿Creen que a sus comunidades, a las mujeres, no les interesa saber cómo está el tema de violencia de género? Yo no escucho un sí o un no, me preocupa. Sí, va por ahí. El tema también sobre medio ambiente, hablaban de la explotación minera. El oro, la plata, bueno, acá en Perú es un monstruo en cuanto al tema de explotación de minerales. Los impactos ambientales que tiene sobre el agua y saneamiento, qué tanto en las localidades también se está tratando de garantizar que la gente no esté tomando agua contaminada, por ejemplo. Entonces, hay muchos temas que de repente dejamos de lado
y que no lo estamos cultivando. Entonces yo creo que es importante mucho eso, crear una agenda constante y visibilizarla para el día de las elecciones. Es decir, nuestro trabajo como periodistas es que el día que la gente va a votar pueda tener la información necesaria y consciente para elegir, entre comillas, a las y los mejores gobernantes, entre comillas, porque ya sabemos que la realidad dista mucho de la práctica. Número 2, hay retos nuevos hoy en día con la tecnología, el tema de la desinformación. Hay que investigar a las y los desinformantes. Ustedes tuvieron el año pasado toda una investigación sobre el tema de cómo funcionan las redes de desinformación, que no es nuevo. Esto viene también de la región, es de Manuel, El Salvador. Lamentablemente es el caso más exitoso, en el mal sentido de la palabra, para hablar de cómo la desinformación puede manipular a la ciudadanía y hacer que figuras populistas lleguen al poder. Y se está replicando en toda la región. En Guatemala va por esa línea, lo vimos ahora en las elecciones de Sudamérica. Bueno, vean el Milei también la estructura, habrá que ver lo que tienen en Perú. Yo hago un chiste que los gobernantes en América Latina tienen un chat, ¿ya? Y se van poniendo de acuerdo de cómo van a colocarlo. En el caso de Perú creo que es complicado porque creo que en ese chat han de estar quitando y poniendo a cada rato presidentes. ¿Cuántos llevan ya? Como 10, ¿no? Entonces es bien complejo, ¿no? Pero sí hay algo de manual y de nicho. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Hay que buscar quiénes están detrás. Yo les recomiendo que lean una investigación de CLIP que habla sobre los mercenarios digitales. Es muy buena la investigación y sería interesante poderlo ver también cómo se está replicando acá en el Perú. Y por último, me gustaría cerrar mi intervención con lo siguiente. Frente a estos escenarios y a estos contextos tan adversos, una de las formas para hacerle frente es a través de la articulación. Yo vengo de trabajar mucho con el sector de medios comunitarios y yo tengo ya 21 años trabajando en esto. No tengo todavía 40, empecé muy joven, pero tengo más de 20 años en esto. Trabajé sobre 15 años en el sector de medios comunitarios, he estado en agencias de noticias, he estado en medios digitales, y si algo aprendí es que para hacerle frente al poder es juntándote. Hay una frase muy popular que es global que dice, ¿divides? Entonces, el gremio periodístico es muy relevante y los gobernantes saben que una forma de cómo nos pueden tener en su palma de la mano es que nos estemos peleando, que estamos hablando de los egos, que estamos hablando de los protagonismos, en realidad de estar hablando de los temas que nos interesan y cómo contrarrestarles a ellos. Entonces, unámonos, nosotras, al menos desde la experiencia de APES en El Salvador, logramos articular experiencias de centros de monitoreo, previo, durante y post al día de las elecciones, creamos alertas para denunciar a quienes nos estaban atacando, generamos un ecosistema de también articulación de protección integral que tiene que ver con atención psicoemocional, trabajo digitales, el tema de las vulneraciones y el tema de movilidades, porque también hay un riesgo cuando cubrís temas muy sensibles, pero logramos hacerlo y eso minimizó mucho los impactos de que las y los colegas no tuvieran agresiones tan graves. Yo me quedaría por ahí y luego podemos seguir hablando. Gracias. Gracias, Angélica. Entonces, le damos la palabra a Guatemala. Gracias. Gracias a IDEA por la invitación a este foro. Es un gusto estar aquí frente a este gran grupo de periodistas. Yo todavía tampoco no he probado el café. Espero probarlo más tarde y en la noche una cerveza cusqueña, porque me han hablado muy bien de ella. Bueno, yo vengo a hablar de las llamadas elecciones de segundo grado en Guatemala. Estas elecciones, ya lo mencionaba Blanca, se refieren a la elección del fiscal general de la República, que es el procurador general, esta figura, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo tribunal en Guatemala, además del rector de la universidad pública en Guatemala, la Universidad de San Carlos, que tiene un poder muy particular porque no sé si hay alguna otra universidad pública que tenga, por ejemplo, un gobierno interno y que tenga la capacidad de llevar una iniciativa de ley, llevar iniciativas de ley igual al presidente de la República o a los otros dos poderes del Estado. Entonces, son una serie de elecciones que parecen estar fragmentadas, pero que en realidad están imbricadas totalmente. Son los mismos actores que van a elegir
a distintos funcionarios. No es una elección en la que participe la ciudadanía, es una elección, yo diría, entre élites principalmente políticas corruptas, élites económicas, y en el que también tiene mucho que ver la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Ayer vimos justo cuando estaba por elegir uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad un mensaje de la embajada refiriéndose a que no quería personas vinculadas al narcotráfico ni al crimen organizado en la Corte, porque lo hay, ¿no? De hecho, uno de los fuertes candidatos del llamado Pacto de Corruptos que mencionó Oscar en el foro anterior, que es esta coalición de empresarios junto con la élite política corrupta, que se benefician, que se juntan para saquear el Estado y beneficiarse ellos mismos, pues estaban impulsando a un magistrado que ha beneficiado con sus fallos a uno de los líderes de la pandilla Barrio 18, ¿no? Y también a personas vinculadas con el narcotráfico. Entonces, ese tipo de personas, ese tipo de perfiles son los que están buscando llegar a las más altas magistraturas del país. Y por supuesto, esto representa para nosotros como medios es un reto muy grande, es muy agotador tratar de primero explicar cómo funcionan estas elecciones, que a la gente que no vota, que sabe que su voto no va a tener poder en esta vez, ¿por qué le tiene que interesar, ¿no? Entonces ahí es donde está el reto de estas llamadas elecciones de segundo grado, que algunos las califican incluso como más importantes que las elecciones generales por lo que está en juego, ¿no? Muchas gracias, Ferdi. Quizás ahondando un poquito más en las elecciones de segundo grado y el hecho de que no hay un voto ciudadano, ¿no? ¿Cómo desde Plaza Pública, desde los diferentes medios, se está intentando informar a la ciudadanía y concientizar de la importancia de este tipo de votaciones? Porque si bien ellos no votan, pero sí pueden movilizarse de alguna manera. Claro, yo lo que veo es que, digamos, para entender este contexto hay mucha polarización, ¿no? Alrededor de estas elecciones, y esa polarización ha venido de varios años, ¿no? Si podemos hacer paralelismos con los países latinoamericanos, son las crisis, constantes crisis políticas, golpes de Estado. Y entonces Guatemala ha sido así, ¿no? De hecho, esta élite corrupta que yo les platicaba intentó, con el apoyo de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, que de hecho criminaliza a periodistas, y aquí está mi ex jefa en el diario El Periódico, que es una de las que ha sufrido esa criminalización a manos de Consuelo Porras, criminaliza también la protesta social. Entonces, recordarle constantemente a la ciudadanía cómo, si no fiscaliza ese tipo de procesos, las mismas personas van a estar en el puesto, ¿no? Y, digamos, ver si cumplen con los requisitos, revisar los expedientes, hacer equipos grandes para revisar uno a uno los expedientes y ver qué vínculos tienen, qué fallos han tenido, como este que les platicaba del magistrado que benefició a un líder pandillero del Barrio 18, pues nos sirve para poner en pie y darle insumos a la ciudadanía, porque en Guatemala existen unos comités llamados comisiones de postulación, que es un proceso disfrazado de técnico que en realidad es político, pero la ciudadanía tiene el chance de presentar tachas en contra de estos candidatos. Entonces, recordarles a ellos que pueden hacer, que esa es su manera de participar en estas elecciones, no votando, pero sí presentando ese tipo de objeciones contra los candidatos. Bien, muchas gracias. Yo creo que los tres han mencionado el tema de criminalización, se ha hablado, Angélica, de exilio, también el panel anterior. Quizás añadir, ¿no?, un grado de complejidad cuando se es periodista y se es mujer, y todo los retos que eso conlleva también, ¿no?, en términos de criminalización. Entonces, Angélica, bueno, estás a cargo de la Red Centroamericana.
qué tipo de trabajo, cómo se puede, bueno, mencionaba Óscar, no se puede evitar el desafío, pero sí quizás minimizar el riesgo, ¿no? ¿Qué recomiendas o qué recomienda la Red Centroamericana ante estos procesos electorales, que si bien coincido, no son solo el día de la elección, sino empiezan mucho antes, ¿no? ¿Qué tipo de recomendaciones, qué protocolos, qué se puede hacer? Gracias por la pregunta. A ver, hay varias cosas. Voy a hablar un poquito más sobre el tema de mujeres periodistas que no nos ha dado el tiempo de conversar. Y claramente hay un enfoque diferenciado de cómo nos atacan, sobre todo en las plataformas digitales. En la Asociación de Periodistas del Salvador, nosotras publicamos hace ya 3 años atrás un informe sobre los acosos en línea y me van a disculpar las palabras si lo están transmitiendo, ahí pongan el pip cuando hable. Pero, por ejemplo, cuando un hombre periodista es atacado en redes sociales, tienden a atacarlo porque le dicen vendido, chayotero. Dígame, por favor, las palabras que dicen acá en Perú. Los tienen muy bien identificados. Muy bien. En el caso de las mujeres periodistas es diferente. Te dicen eso, pero también te dicen, aquí vamos con la censura, vamos a ver. Sos una puta, tu trabajo es estar en la casa, mal parida o mal cogida, fea, gorda, o sea, todas las expresiones que tienen que ver con tu corporalidad, con el tema de tu género, ¿ya? Que no es uno, no son 2, no son 3 personas. Esos acosos pueden ser 5, 10, 20, 30, 100, 1000. En algunos casos tenemos documentados como el top 10, ¿verdad?, de los acosos. En una ocasión a mí por un tuit creo que me llegaron como 30,000 ataques y la mayoría tenían que ver con discursos de violencia. Te hacen hasta memes y dibujos. Yo tengo colección de memes, ya, de los chistes que te hacen. Porque en algún momento, quienes ya tenemos un poquito más de camino recorrido, como una forma de sobrellevarlo, yo no digo que no te impacta, pero lo haces chiste. Pero ¿qué pasa sobre todo cuando hay mujeres jóvenes periodistas que están empezando? Yo he conocido compañeras que han dejado la profesión, porque también no solo te afecta individual, sino que ataca tu entorno familiar. O sea, tu familia te dice, mira, ¿y por qué estás trabajando de esto? ¿No ves el daño que le hace a tus hijos, o a tu hermano, o a tu pareja? Entonces, muchas compañeras se cuestionan y ha sido más constante el tema de dejar la profesión. No digo que en el caso de los hombres no ocurra, pero sucede. Y eso es una afectación muy grave porque te atacan sobre tu condición de género y no sobre tu profesión, que es lo que me da cólera, porque digo, atácame porque no hice bien una nota, porque no le coloqué el enfoque, pero no, así de burdos son los troles y muy cobardes. Y muchos de esos ataques, de esos troles, están vinculados con las estructuras de los poderes políticos en el gobierno. Y acá me parece que hay un reto muy grande y es que hay un debate que no se está haciendo lo suficientemente. Y es cómo las grandes corporaciones de las tecnologías están regulando nuestros contenidos, porque más bien parece que lo premian. Y hay una impunidad a nivel global de cómo se está atacando a la prensa hoy en día. Recientemente hay publicaciones también de cómo estas grandes corporaciones digitales, lejos de promover el periodismo de calidad, por el contrario, lo penalizan o hacen que el impacto de tus publicaciones sean menores. Y me parece que hay que hacer un debate acerca de eso. No voy a profundizar porque no es el debate de ahora, pero hay que hacerlo. Número 2, ¿qué estamos haciendo ante estos entornos? En el caso de las salidas, cuando ya te toca estar, o en el caso de la red. Bueno, el año pasado estuvimos en Honduras, hicimos varios conversatorios con diferentes sectores para hablar justamente de las vulneraciones hacia las personas periodistas. Hablamos mucho con la comunidad internacional en el tema de los observadores internacionales, sobre todo en el interior del país. Insistimos mucho a que se fiscalizara y se monitoreara. No te puedo decir a que no ataquen a las y los periodistas porque es algo en lo que no tenemos maniobra, pero sí tratamos de visibilizar cómo las mismas figuras o candidaturas políticas incitan al acoso hacia las personas periodistas. Y eso hay que seguirlo exigiendo a las observaciones internacionales. Creo que aquí está la Unión Europea. Entonces, una invitación, ¿verdad?, a que, por favor, cuando hayan coberturas electorales, en el caso del Perú, dinamicen mucho sobre el papel de qué tanto el Tribunal Supremo Electoral está protegiendo o no a las personas periodistas, y no solo en la capital, sino en todo el país, porque quienes están más afectados son las y los periodistas comunitarios. Reitero, yo trabajé más de 15 años en el sector de medios comunitarios y sé cómo la criminalización puede tener impactos que te afectan hasta la vida.
entre otras vulneraciones que suelen ocurrir hacia las personas, y no solo a vos como periodista, sino a tu entorno familiar. Número 2, el tema del acompañamiento psicoemocional. Esto es un trabajo que hoy en día lo llamo que es de vocación. Si no, díganme ustedes, ¿se están haciendo millonarios por hacer periodismo? Sí, ¿verdad? Cada vez la reducción de la económica se va haciendo mucho más grande. Hay cooperantes que ahora, con la crisis, me dicen, es que, mira, hay que, lo de las uniones, ¿no? Que ahora hay que unirse para darles dinero. Yo, sí, me uno, pero dame más dinero, o sea, porque no nos alcanza. O sea, querés, no sé, si antes le daba $10,000 a un medio, ahora a 5 medios les querés dar el mismo monto. Y es como, ¿cómo te explico que no sé hacer fotosíntesis y que del aire no vivo? O sea, de verdad, uno le tiene amor al gremio, le tiene amor al trabajo, pero, o sea, tiene que ser valorado. Y yo creo que también hay otro esfuerzo muy grande que estamos haciendo desde la red y es sensibilizar a la cooperación en que valoran el periodismo. Lamentablemente, a diferencia de Europa, donde sí se puede crear más comunidad, que sí te puede pagar una membresía y que está bien, síganlo manteniendo, nutran esas redes, pero en América Latina es más complejo. ¿Cómo le digo a doña Pedrito que está vendiendo panes en un carretón o a niña María que tiene un puesto de tacos que me dé, no sé, $10 al mes para que me financie mi trabajo como periodista? Si antes ella tiene $1 para poder comer al día con su familia, ¿no? Entonces es muy complicado que el tema económico pueda salir desde la gente. Más bien el reto nuestro desde el periodismo es cómo incentivamos a que la gente nos siga viendo como un ente de valor para que puedan seguir viendo nuestro trabajo y que sea útil para ellos y ellas. Pero sí es importante que los aliados, en este caso de la cooperación, sí nos busquen y nos sigan financiando para hacer ese tan buen periodismo que necesitamos y que nos acuerpen de la integralidad. No solo vean la publicación, sino analicen todo lo que dejamos para que pueda salir una buena investigación que ponga a temblar a los que están en el poder. Gracias, Angélica. Mencionaba, Angélica, antes también el tema de la opacidad y bueno, creo que también ustedes tres, Fernando, ¿cómo hacer periodismo sin acceso a información, ¿no? Bueno, sí. Bueno, primero, creo que en términos prácticos, nosotros lo que hemos hecho es pues, hacer nuestro trabajo riguroso de investigación. Hay poco acceso a la información pública, pero nosotros hemos recurrido a otras organizaciones que tienen, por ejemplo, trabajo más estructurado con respecto a las redes de desinformación. Entonces, hemos hecho alianzas con organizaciones que no son necesariamente periodísticas, sino que se dedican más a cosas de datos, a revisar dominios sintéticos, y hemos encontrado toda una red de dominios que de hecho está vinculada a Panamá, una empresa en Panamá que tiene una red de dominios en la que las notas de desinformación se publican en 100 dominios y entonces la nota del reportaje de Contracorriente queda aplastada con respecto a lo que pasa a nivel desinformativo. Y aparte de eso, también lo que hacemos es conectarnos con la audiencia, o sea, intentar que la audiencia también sea una gran fuente de información en los días previos, como en el día de las elecciones. Entonces, nosotros hacemos lives que además ya no son tanto lives, sino que son más como un stream de alguna forma, en el que hacemos las transmisiones del día de la elección, no solamente en nuestras cuentas de YouTube o de Facebook, sino que también estamos pues streameando en TikTok, y entonces ahí la información fluye, digamos, de mejor manera porque la gente está conectada allí y ahí es donde se está informando, o sea, ahí es donde se está intentando informar a la gente y ahí es donde se está difundiendo la desinformación, ahí es donde están surgiendo los videos con inteligencia artificial. Entonces, si el periodismo no está ahí, lo único que le va a quedar a la gente es la desinformación, la manipulación. Entonces, nosotros estamos intentando estar ahí
y hemos recibido de la audiencia pues, la información necesaria para poder seguir nuestras investigaciones. La cantidad de información que nosotros recibimos de TikTok, de denuncias, o sea, no la recibimos en la web, no la recibimos en Facebook, sino en TikTok, que es como la mayor cantidad de denuncias que recibimos, y eso nos permite a nosotros establecer como planes de cobertura, seguir con las investigaciones que ya tenemos. Algunas de las investigaciones que hemos hecho con respecto a temas electorales, de hecho, han salido de denuncias de TikTok. Entonces, creo que eso ha sido como algo clave para nosotros, que no es como algo nuevo, el conectar con la audiencia y dejar que la audiencia sea quien nos ayude a investigar, pero creo que poder hacerlo a través de esa plataforma, particularmente de TikTok, a nosotros nos ha parecido un ejercicio súper interesante. Y luego, pues, seguir haciendo el periodismo riguroso con nuestras fuentes. Lo que nosotros intentamos, ya que no se puede acceder a la información de forma tan sencilla, es tratar de explicar sistemas. Entonces, bueno, la campaña está financiándose con fondos estatales, ¿de qué forma? Y entonces explicarle a la gente. Y el ejercicio, otra vez, regresando a TikTok, era, bueno, la gente nos decía, ¿y este candidato cómo se financió su campaña? Y nosotros teníamos ya todo un reportaje hecho sobre cómo a través de fondos sociales del Congreso Nacional se había pagado la campaña de ciertos diputados, y la gente preguntaba, ¿y este diputado salió en Rancho Stone, que era el nombre que le pusimos al reportaje? Y nosotros le confirmábamos a la gente cuántos fondos recibió ahí en el live, en la transmisión en vivo en TikTok, y fue un ejercicio súper interesante. Y eso, yo creo que eso. Bien, no quiero acaparar todas las preguntas, aunque tengo muchas más, pero quizás dar un espacio, ¿sí? 2, 3 preguntas, porque también tenemos que cerrar para el almuerzo. Veo manos aquí levantadas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Hernández, soy estudiante de periodismo de la Universidad Católica del Perú. Primero, agradecerles por la ponencia. En contextos electorales como los que tenemos ahora, creo que es de suma importancia, y también agradecerte por el reconocimiento del trabajo de las mujeres, sobre todo en este mes tan importante. Yo tengo 19 años, soy parte de una generación de nuevos votantes, y creo que dentro de mi generación hay grupos muy marcados. Un grupo que se indigna por el retroceso en materias de derechos humanos, pero también hay un grupo de personas desinteresadas y desesperanzadas en la política por los cambios constantes de gobierno que tenemos, la corrupción, y también influenciados por gobiernos autoritarios que siguen surgiendo en la actualidad, ¿no? Por ello quería preguntarles qué estrategias deben desarrollarse en la cobertura electoral por parte de los medios para acercarse a los nuevos votantes. Gracias. ¿Recogemos varias? Muchas gracias. Bienvenidos al Perú. Bienvenidos a esta su tierra. Y a propósito del contexto de retrocesos democráticos que han hecho referencia en la experiencia que ustedes mantienen, en la mirada que le dan a Latinoamérica, me gustaría escuchar de ustedes una breve apreciación. ¿Qué piensan del Perú en términos políticos, considerando una crisis política, una década de cambios presidenciales? Tenemos 8 presidentes en una década. Si el periodismo fue parte de este retroceso político democrático del Perú en Latinoamérica. Esa es una. Y 2, bajo el concepto de participación digital, la IA, también hay un tema que señaló ahí la compañera. ¿Desde qué punto de vista el mecanismo de generar el punto de regulación, no en términos de que te amordacen digitalmente, sino en que también los medios de prensa, los periodistas, sean parte y sumen cada día más a esa lucha contra la desinformación? Porque, si bien es cierto, aquí en Perú le llamamos reporteros ciudadanos a los digitales, ¿no? Pero te generan notas que no están contrastadas, ¿no? Entonces, tienes medios con redes digitales formalizadas, pero también otros espacios que no están formalizando, profundizando la información, y el que se perjudica es el ciudadano, por un lado,
pero también el ciudadano peruano, como muchos ciudadanos, se ven fortalecidos porque tienen información de todo lado. Pero abrir el abanico es acaparar interrogantes simplemente. Gracias. Gracias. ¿Alguna más? Aquí atrás. ¿Qué tal? Buenos días. Un comentario breve y una pregunta puntual a partir del comentario. Nosotros en Perú en el 2021 tuvimos 18 candidaturas a la presidencia con sus respectivas postulaciones al Congreso. Teniendo en cuenta de que había que investigar todas estas candidaturas, quienes luego llegaron al poder no pudieron ser investigados porque veían a los primeros en las encuestas. Ahora tenemos 37. Mi pregunta es, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para hacer unas investigaciones y que no lleguen estos vacíos cuando tengamos a las autoridades ya elegidas? Hay una más. Blanca, hay una más. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Me llamo Alejandro Espinosa. Una pregunta para Fernando. Fernando, una consulta. Comentaba sobre los dominios sintéticos y la exploración de estos dominios en la investigación que realizaste. Si bien es cierto, se habla de un trabajo colaborativo entre periodistas, ya en esta época estamos hablando de un periodismo colaborativo también entre otras ciencias. Entonces, a la medida que va avanzando, se va descubriendo que se pueden aplicar APIs en las diferentes entidades que te den un código abierto, pero como periodista, que no estamos tan familiarizados en los sistemas o en las redes de información o en código, ¿cuál es el primer punto para dar cuál fue el primer indicio para darte los dominios? Que imagino podría ser un tema simultáneo. Y dos, ¿cuál es la primera, cómo pides la ayuda para decir cómo rastrear un dominio o cómo acercarte a una persona que maneja este tipo de códigos? Si quieren, respondo esa primero. Realmente nosotros teníamos un trabajo ya hecho de rastrear algunos medios sintéticos, pero de una forma muy empírica y sin, digamos, profundizar demasiado en cómo estaban estructurados los dominios. Y luego nosotros tenemos organizaciones, porque ya hemos hecho investigaciones de campañas de desinformación y hemos hecho alianzas con otras organizaciones para poder, por ejemplo, rastrear si la cuenta de X que está difundiendo esta campaña de desinformación, cuál es la raíz de esa cuenta. Entonces ya hemos hecho estas alianzas, entonces le platicamos sobre esto que estábamos viendo, de estos dominios o de estas páginas, medios sintéticos que estábamos viendo a esta organización, y realmente ellos fueron los que nos ayudaron a profundizar y ver de dónde venían los dominios, saber qué empresa es la que estaba detrás de los dominios, cuáles eran algunos de los operadores de la empresa y también algunos de los autores que publicaban en los medios, porque, digamos, aparecen notas, pero no es siempre el mismo autor, es la misma nota, pero no el mismo autor, pero a veces el correo que está vinculado a esa nota, la organización hace un rastreo y es la misma persona. Entonces, realmente fue a través de la organización y a través de hacer alianzas. Y es justo lo que vos decís de que no solo es alianzas con el periodismo, sino con otras disciplinas. Y bueno, realmente nosotros sabemos muy poco sobre los dominios y cómo hacer algunas investigaciones de cosas en específico, de códigos y de cosas así, pero hemos tenido la fortuna y también creo que el sacar el orgullo o el ego de que somos los periodistas que tenemos que saberlo todo y acercarnos a estas otras disciplinas y poder darle una información que realmente es que nadie hubiese sabido de esto si nosotros no lo revelamos. Entonces, realmente pues nos sentimos muy útiles en ese sentido. Sí, voy a agarrar dos de las preguntas de los compañeros para hablar un poco del caso de Guatemala. Bueno, primero, pienso que Guatemala y Perú tienen muchos paralelismos, ¿no? Tenemos una historia, si nos vamos a la historia reciente, de la historia larga de Guatemala y del Perú, pues compartimos mucho la corrupción, tenemos una oligarquía que tiene raíces muy hondas de poder en la época colonial, una historia de corrupción muy grande,
una historia sobre todo de racismo y exclusión también. Y digamos, todos esos elementos se ven muy reflejados ahora porque son estas élites económicas que siguen siendo los mismos, los que siguen manteniendo el control, siguen controlando los partidos políticos, financiándolos. Y algo que nos sirvió a nosotros en las últimas elecciones electorales, nosotros tuvimos cerca de 30 partidos políticos y la ley electoral ordena que si el partido está vigente, obligadamente tiene que postular un binomio presidencial, candidato a presidente y a vicepresidente. Hay una alianza de medios con alto nivel de independencia en Guatemala, que se llama Guatemala Leaks. Son varios medios y lo que nos funcionó a nosotros, no siempre se puede, pero hacer esas alianzas ordenadas, ¿no? Y permitirle darle ese recurso al periodista que no siempre es el recurso económico, sino el recurso del tiempo, lo que no tenemos, ¿no? Las redacciones hicieron el esfuerzo de darle ese recurso del tiempo a cada reportero para dedicarle semanas a un solo partido, que un reportero le dedicara semanas a un solo partido político para ir a ver los mitines, para ir a ver qué empresa contrata para el sonido, de quién es esa empresa, qué es lo que está reportando, qué es lo que no reporta. Ver todos esos gastos, por ejemplo, en campaña que no reportan al Tribunal Electoral y tratar de encontrar quiénes están detrás, quiénes los financian. Pero creo que estuvo la clave en eso, ¿no? El recurso de darle el tiempo a los periodistas para dedicarles a un solo candidato, a su binomio y a su red, y a examinar esa red de influencia que había detrás de cada partido político. Eso funcionó bastante bien. Dos preguntas bastante complicadas para responder. A ver, en el caso de las y los estudiantes de periodismo, yo empecé a los 17. Estudié en la universidad pública donde empezamos casi 200 estudiantes. Estamos ejerciendo de esa generación como 5. Lo que significa que muchos entran, pero pocos salen. ¿Por qué? Porque hacer periodismo es una decisión. Y sobre todo hoy en día, que es más complejo con todo el entorno, porque yo te preguntaría como periodista joven, o sea, ser consciente de que te van a criminalizar, de que es una profesión de riesgo, de que es mal pagada y de que te van a estar atacando constantemente. Aún así querés seguir estudiando la carrera. Si es así, te felicito, porque eso es lo que se necesita en esta profesión, es vocación. Por eso les digo, hoy en día elegir periodismo, si ustedes lo están ejerciendo, felicidades, porque es una decisión política, porque ¿para quién estamos ejerciendo la profesión? Para la ciudadanía, porque sabemos que con nuestro trabajo ayudamos en estas débiles o inexistentes democracias, ayudamos a que el mundo sea un poquito mejor y a que los corruptos al menos tratan de esconderse un poco más, ya, aunque a veces les cuesta y aunque nos cuesta. Pero estamos haciendo una labor importante y sépanlo, y aunque se desanimen, porque una vez es cuando sale y te sentís como desahuciada porque la cooperación se va, tus colegas dejan la profesión, tu familia te cuestiona, uno se pregunta, ¿y vale la pena? Y cuando ves todo lo que haces, yo digo sí, hay sacrificios. No digo que hay que matarnos por el periodismo, hay que cuidarnos y hay que también repensar la forma de cuidarnos y es lo que estamos haciendo, ¿no? Pero es una labor muy noble. Y eso hay que tenerlo. Frente a los egos, la mejor forma de contrarrestarlo es recordarnos para quiénes estamos trabajando. Que esa sea su pregunta del día a día cuando se levantan. Cuando hago una investigación, ¿para qué la hago? ¿Porque me quiero ganar un premio o porque quiero generarle conciencia a la ciudadanía para que sea más responsable al momento de tomar decisiones como en los procesos electorales? Eso creo que es una pregunta importante para hacernos. Y eso también pasa de generar conciencia crítica. Yo creo que las academias tienen un rol importante en cuanto a generarle a las y los estudiantes eso, que sean críticos y críticas de su entorno. Hay que leer. Periodista que no le gusta leer, yo no sé si puede seguir en la profesión, ¿ya? O sea, eso es algo de base, de nicho. Sobre temas políticos, yo separo el periodismo de los medios de comunicación. De hecho, mucho del periodismo nativo digital en Centroamérica surge por muchos colegas que estuvieron en los medios tradicionales, le vamos a llamar así,
que al ser grandes corporaciones también tienen intereses muy particulares sobre ciertas ideologías políticas partidarias, algo que de alguna manera en el periodismo, al menos en Centroamérica, han tratado de irse no colocando de beneficiarse por algún interés político partidario de grupos de poderes económicos, etc. Me parece que hay un gran reto en estas regiones que son más complejas porque Perú es un territorio muy grande. ¿Cuántos kilómetros son ustedes? Más de 1 millón. 1.300.000 aproximadamente. El Salvador solo somos 20.000 kilómetros cuadrados. ¿Ya? Entonces somos una cosita así chiquita, ni siquiera una provincia creo que de Perú. Entonces somos algo muy chiquitito para dimensionar la complejidad que puede tener sobre el trabajo. ¿Qué cosas hay que hacer, creo yo? Sí, o sea, yo te puedo platicar muchas cosas después si querés, pero yo sí creo que uno de los retos del periodismo hoy en día es lo que vos mencionabas, no lo podemos hacer solos, hay que generar alianzas con otros actores y eso tiene que ver con nuevas narrativas de cómo contar el trabajo que hacemos. El periodismo de investigación a profundidad, porque todo periodismo es investigativo, debe seguir siendo importante, pero también hay que adaptarlo. A veces hacemos un chiste con Oscar, no sé qué se me hizo Oscar, pero Oscar habla las 20 páginas de la nota del Faro. O sea, sí, pero eso ¿quién lo leerá? ¿Quién quiere consumir ese medio? Te reí porque Plaza Pública hace lo mismo, ¿va? Pero ¿quién lo lee? Es importante, sí, no hay que dejarlo de hacer. O sea, hay que hacerlo, porque el periodismo también es un trabajo de intelectualidad. Ahora, ¿cómo lo adaptamos para que también toda la ciudadanía tenga acceso a ese conocimiento? Porque no todas tienen acceso a Internet, sobre todo en nuestras regiones. Ustedes mismos en Perú me dirán, ¿cuánta de la gente tiene acceso a Internet? Porque las grandes corporaciones tecnológicas te dan como Internet paquetitos que te dan acceso a ¿qué? Facebook, X, Instagram, WhatsApp, pero el Internet es más grande. O sea, quiero decir con esto que hay que innovarnos, hay que generar nuevas narrativas y eso es muy retador. Son momentos complejos para el periodismo, pero me parece que en la crisis también está esa posibilidad de innovar, de crear, de generar colectividad. Yo sí soy una promotora del trabajo en equipo. Sé que en algunos casos, también quiero decir esto, porque estamos en confianza, tampoco lo romantizo, porque sé que es complejo. Yo he participado en procesos colaborativos donde coincido en algunas ocasiones, terminás, pero que te enojas y que no te quieres ni volver a ver en pintura con otra persona, pero o sea, al final celebramos que logramos sacar una buena pieza, pero hay que seguir creciendo y trabajando articulados porque, insisto, si no nos unimos, nos van a pasar por encima. Yo quería decir algo rapidito, porque si no los colegas que andan de Honduras de aquí me van a crucificar, y es que quiero recordar que Honduras, días antes de las elecciones, y esto lo digo por lo que mencionaban de Perú y qué opinábamos de la realidad política de Perú, y aquí realmente quiero dejar como una advertencia, y es que las elecciones que pasen en la región, en contextos en los que hay elecciones, por ejemplo, no sé, en Nicaragua, no podemos hablar de Nicaragua, El Salvador es una dictadura, pero digamos, en contextos electorales, las elecciones que hayan hoy en día no son las mismas elecciones que hubo hace 5 años, porque estamos bajo la doctrina Donroe de días antes de las elecciones en Honduras, salió Donald Trump a dar su apoyo y a pedir el voto por el candidato del Partido Nacional, del partido del expresidente condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y al que le dio un perdón luego unos días después. Y eso te cambia completamente la cobertura, lo que nosotros teníamos de los escenarios de seguridad, de los escenarios de la cobertura, nos lo cambió completamente con una publicación en su red social. Entonces creo que aquí es como de estar preparados un poco para eso y también ver algunos patrones. Por ejemplo, quien propició que eso fue, o una de las personas que propició ese apoyo de Donald Trump fue Fernando Cerimedo, que lo mencionabas vos de esta investigación que hizo CLIP de desinformadores. Y Fernando Cerimedo fue el encargado de o uno de los encargados de la campaña de Bolsonaro y de Milei en Argentina, y uno de los que llevó esta narrativa de fraude en Brasil y por la que ahora el expresidente de Brasil está en la cárcel. Y Fernando Cerimedo estuvo allí en Honduras liderando esas campañas y además haciendo el lobby para que Donald Trump pudiese apoyar a Asfura, al que actualmente es nuestro presidente,
Y no se terminó ni siquiera el conteo de los votos. En Honduras no se terminó el conteo de los votos. Pero eso que pasó con Donald Trump marcó completamente la cobertura y va a marcar la vida política y democrática del país durante los próximos 4 años. Yo solo quiero finalizar diciendo que tenemos la oportunidad de ser un barómetro de nuestras democracias, ¿no? Lo cuestionaba Angélica, ¿somos una democracia o no? O ¿qué tipo de democracia tenemos? ¿Una democracia tutelada? ¿Una democracia a medias? Y también recordarle a la población que democracia no es solo ir a la urna y meter el voto, ¿no? Entonces creo que tenemos esa gran oportunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí hoy con nosotros. Definitivamente han puesto el panorama de cómo es reportar en contextos de retroceso democrático como Centroamérica, pero al mismo tiempo lo necesario que es, ¿no? Me imagino yo cuando una persona entra a estudiar periodismo, no soy periodista, no se pone a pensar, además de aprender a hacer periodismo, tengo que pensar cómo voy a sobrevivir, cómo voy a pagar las cuentas, cómo protejo mi vida. Y realmente en un estudio que hicimos en IDEA, la mayoría de medios en Centroamérica son equipos pequeños. Ustedes no me dejarán mentir, 5 o 6 personas y el multitasking es la orden del día, ¿no? Entonces, bueno, obviamente quiero agradecerles por estar aquí hoy, pero agradecerles por la labor que hacen, no solo como periodistas, sino en la labor de informar, sino todo lo que conlleva hacer periodismo hoy en día en Centroamérica, ¿no? Muchísimas gracias. Y si me permites, Gerardo, un pequeño anuncio, porque como parte del proyecto, a finales del año pasado publicamos un directorio, que podemos pasarles después el QR, y en el directorio hay un listado de fundaciones, asociaciones que apoyan al periodismo en América Latina, ya sea en temas de protección, seguridad, becas para investigación. Claro, cada vez hay menos, porque además con la debacle de USAID, pues ya no hay tantas organizaciones, pero es una pequeña guía para que puedan revisar y de repente hay algún apoyo por ahí. Gracias. Muchas gracias a Blanca Blanco, a Fernando Silva, Ferdi Montepeque y a Angélica Cárcamo.